A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si todo lo que aprendemos no fuera más que una cadena de acciones y reacciones que se pueden ver? Bueno, esa es la idea, un poco provocadora, que está detrás del conductismo. Una teoría que en su momento intentó convertir la psicología en una ciencia dura, exacta, enfocándose solo en lo que podemos ver y medir, y dejando de lado todo lo demás, como los pensamientos y las emociones. Muy bien, ¿cómo lo vamos a analizar? Primero vamos a hablar de la famosa idea de la caja negra. Después nos metemos con las dos grandes formas de aprendizaje, por asociación con el famoso Pavlov y por consecuencia con Skinner. Luego vemos cómo todo esto aterriza en la educación y al final cerramos con un balance de su legado y, claro, sus límites. Ok, vamos directo al grano. La idea central del conductismo es, en el fondo, radicalmente simple. Si no se puede ver, medir y observar, entonces no es parte de la ciencia. Para ellos, la psicología tenía que ser una ciencia de la conducta, no de la mente. Así de claro. Y aquí tenemos la definición de manual. Para los conductistas, aprender es básicamente adquirir nuevas conductas. El foco está puesto al 100% en la acción, en la respuesta que damos a un estímulo. ¿Y qué pasa adentro? Los pensamientos, los sentimientos, todo eso para ellos era irrelevante para un análisis científico serio. Y esta es la metáfora clave, la que lo explica todo. Imaginen la mente humana como si fuera una caja negra. Los conductistas no eran tontos, sabían que algo pasaba ahí adentro. Pero para mantener la objetividad científica, decidieron conscientemente no abrirla. Solo les importaba qué entraba en la caja, o sea, el estímulo, y qué salía de ella, la respuesta. Ahora sí, empecemos a ver cómo se construye este aprendizaje que se puede observar. El primer gran pilar es lo que se conoce como condicionamiento clásico, una idea que, curiosamente, surgió casi por accidente gracias a un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov. Y aquí viene lo interesante. Pavlov ni siquiera era psicólogo. De hecho, se ganó un premio Nobel por estudiar la digestión en perros. Fue justamente mientras observaba a sus perros que se tropezó sin querer con uno de los descubrimientos más importantes de la psicología del siglo XX. El principio es bastante sencillo, en realidad. Podemos aprender a reaccionar de forma automática ante algo que antes nos era totalmente indiferente. ¿Cómo? Simplemente asociando una señal con un resultado. Pavlov se dio cuenta de que sus perros empezaban a salivar no solo al ver la comida, sino al escuchar los pasos de la persona que se la traía. Y este modelo lo explica a la perfección. Al principio, la comida hace que el perro salive. Normal, ¿no? Es una respuesta natural. Pero si, justo antes de darle la comida, hace sonar una campana, una y otra vez, el perro empieza a asociar los dos estímulos. ¿El resultado? Al final, con solo escuchar la campana, el perro ya está salivando. Parece magia, pero no, es ciencia. Entonces, el punto clave aquí es que el condicionamiento clásico nos ayuda a entender cómo aprendemos esas respuestas que son involuntarias, esos reflejos que no controlamos de forma consciente. Es una forma de aprendizaje súper básica, pero muy, muy poderosa. Pero, claro, la vida no es solo una serie de reflejos involuntarios. ¿Qué pasa con las acciones que decidimos tomar? Bueno, aquí es donde entra el segundo gran pilar del conductismo, el condicionamiento operante, con B.F. Skinner a la cabeza. Miren, esta tabla resume la diferencia perfectamente. Mientras que en el condicionamiento de Pavlov el sujeto es pasivo, simplemente reacciona, en el de Skinner el sujeto es totalmente activo. Actúa sobre el mundo y lo que pasa después de su acción es lo que va a determinar si la repite o no. Y esta es, digamos, la regla de oro de Skinner. Si una acción va seguida de una consecuencia que nos gusta, que es satisfactoria, es mucho más probable que volvamos a hacerla en el futuro. Suena simple, pero es que explica una cantidad enorme de nuestro comportamiento diario. Y el motor de todo este aprendizaje operante es el reforzamiento. Pero ojo, no se trata solo de un premio. Es cualquier cosa que haga que una conducta sea más probable. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. Mucho ojo con esto. Mucha gente cree que el reforzamiento negativo es un castigo. Y no, no es así.
Ambos, tanto el positivo como el negativo, buscan lo mismo, aumentar una conducta. El positivo lo hace dándote algo bueno, como un elogio. El negativo lo hace quitándote algo malo, por ejemplo, el sonido molesto de la alarma del auto, que se apaga cuando te pones el cinturón. Entonces, la gran idea de Skinner es que en cierto modo somos esculpidos por las consecuencias de nuestros propios actos. Nuestras conductas más complejas, desde estudiar para un examen hasta trabajar para recibir un sueldo, se explican a través de este mecanismo de acción y consecuencia. Bueno, ya vimos la teoría. Ahora veamos cómo estas ideas que parecen sacadas de un laboratorio se aplicaron en el mundo real. Y sobre todo, en un lugar que todos conocemos muy bien, el salón de clases. A ver, hay que reconocer que el conductismo ha sido súper útil para ciertas cosas. Es genial para reforzar automatismos, como aprenderse de memoria, las tablas de multiplicar o el abecedario. De hecho, muchos programas de computadora que te dan una estrellita o un sonido de «correcto» al acertar una respuesta, bueno, están usando estos principios para afianzar destrezas y hábitos. Pero claro, no todo es tan bonito. También hay un lado más controversial. La principal crítica es que los estudiantes pueden terminar enfocándose solo en conseguir el premio o en evitar el castigo, en lugar de comprender de verdad. Y esto, por supuesto, puede matar la creatividad. Se recompensa la respuesta correcta, no la exploración o la curiosidad. Entonces, llegamos al final. ¿Cuál es el veredicto sobre el conductismo? Vamos a evaluar su impacto, que es enorme, pero también sus limitaciones, que son muy claras. Porque, a ver, el conductismo no fue solo Pavlov y Skinner. Hubo otras figuras clave, como John B. Watson, que fue quien realmente fundó esta escuela, o Thorndike con su famosa ley del efecto. Todos ellos compartían un mismo objetivo, hacer de la psicología una ciencia del comportamiento observable. La verdad es que su contribución es innegable. El conductismo le dio a la psicología un rigor científico que le hacía falta, y nos dejó herramientas súper prácticas, desde terapias que hoy son muy efectivas para tratar fobias, hasta la base de muchísimas aplicaciones educativas que usamos a diario. Pero su mayor fortaleza fue, irónicamente, su mayor debilidad. Al decidir ignorar por completo los procesos mentales, el conductismo dejó fuera de la ecuación el pensamiento, la memoria, la creatividad, la conciencia. Es como intentar describir cómo funciona una computadora hablando solo del teclado y la pantalla, pero sin mencionar jamás el software que corre por dentro. Y así, volvemos a la famosa caja negra. El conductismo nos dio un mapa increíblemente detallado del exterior de esa caja, de lo que entra y lo que sale. Pero al negarse a mirar adentro, dejó un vacío enorme que otras teorías, como la psicología cognitiva, se lanzaron a llenar años después. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Pensemos en nuestro día a día, desde tomarse un café apenas nos levantamos hasta revisar el celular cada vez que escuchamos una notificación. ¿Qué parte de todo eso es una decisión realmente consciente y qué parte es, simplemente, el resultado de un condicionamiento del que quizás ni siquiera nos damos cuenta? La respuesta podría sorprendernos.